Bienvenidos a otra inmersión profunda aquí en The Deep Dive. Hoy nos adentramos en un mundo bastante brutal, pero donde también vemos la resistencia del espíritu humano. Vamos a explorar extractos de una historia ambientada en el mundo de Panem, centrándonos en las experiencias que rodean los Juegos del Hambre. Sí, las fuentes que nos has compartido nos llevan directamente al Distrito 12, un lugar marcado por la dificultad y la sombra de la rebelión. Conocemos a Hamish Abernathy en su 16º cumpleaños, un día ensombrecido por la próxima cosecha. A través de estos fragmentos vislumbramos su vida, sus relaciones y las tensiones políticas que subyacen. Nuestro objetivo en esta inmersión profunda es desentrañar los elementos clave de este mundo, tal como se presentan en tus fuentes, comprender los retos a los que se enfrentan los personajes y extraer ideas sobre la supervivencia, la rebelión y el costo humano de la presión. Y todo ello sin desvelar acontecimientos futuros de la historia. Queremos darte una comprensión clara y atractiva de este escenario inicial y de las fuerzas en juego. Exactamente. Y creo que uno de los primeros puntos de entrada es observar las condiciones de vida en el Distrito 12. Sí. Inmediatamente me llamó la atención la crudeza de las condiciones de vida. Ya sabes, ese pan arenoso hecho con harina del Capitolio en contraste con el pan de maíz de cumpleaños. Es una imagen muy poderosa, ¿no? Lo es. Y ese pequeño contraste nos da mucha información sobre la desigualdad. El pan del Capitolio, aunque presente, se describe como harinoso, casi desagradable, mientras que el pan de maíz casero es algo especial, una excepción en medio de la escasez. Subraya cómo incluso las necesidades básicas están marcadas por la disparidad entre el Capitolio y los distritos. Totalmente. Y luego está la imagen de Mae, trabajando incansablemente lavando los overoles de los mineros. 35 años, y ya con esas líneas de dolor en su rostro. Realmente nos da una idea del viaje físico y emocional que supone la vida en el Distrito 12. Absolutamente. La descripción de Ma no solo nos habla de su duro trabajo, sino que también insinúa una historia de dificultades y preocupaciones. Esas líneas de pena a una edad tan temprana sugieren un peso constante, una carga que probablemente comparten muchos en el Distrito 12. Sí, pero en medio de estas dificultades también vemos esos lazos de comunidad, ¿no? Las interacciones de Hamish con Hattie en el hub son muy reveladoras. Ese trueque, el licor blanco como regalo de cumpleaños. Parece que hay toda una economía informal en marcha. Sí. El hub se presenta como un espacio donde, a pesar de las limitaciones impuestas, la gente encuentra formas de intercambiar bienes y servicios, de apoyarse mutuamente. Ajá. El regalo de Hattie, aunque sea algo tan sencillo como licor blanco, simboliza esa camaradería que surge en los márgenes de una sociedad oprimida. Claro. Es una forma de resistencia silenciosa, de mantener los lazos humanos en un entorno hostil. Sí. Y luego está esa compleja relación con el Claire Carmine. Estos rumores sobre el pasado rebelde de los Abernathy parecen generar cierta desconfianza, incluso en el alguien que, ya sabes, tampoco simpatiza con los Peacekeepers. ¿Qué nos dice eso? Bueno, creo que lo que sugiere es cómo el miedo y la sospecha pueden ser armas muy poderosas para el poder dominante. Incluso aquellos que resienten la autoridad de Capitolio pueden dudar de quienes tienen un historial de desafío. Esto hace que sea mucho más difícil formar un frente unido contra la opresión. Sí. Es una táctica sutil pero eficaz para mantener a la población dividida. Interesante. Así que desde el principio entendemos que el Distrito 12 no es un lugar despreocupado. Cada interacción, cada detalle, pinta un panorama de lucha constante. Hablemos ahora de Lenore Dove. Su relación con Hamish parece muy estrecha, pero también está marcada por perspectivas diferentes. Sí, Lenore Dove no es simplemente otro personaje en el mundo de Hamish. Su presencia introduce una voz que cuestiona la realidad impuesta. El hecho de que le regale licor blanco, al igual que Heidi, sugiere su integración en esa red social. Sin embargo, sus conversaciones con Hamish revelan una mente inquisitiva y una visión que va más allá de la aceptación pasiva. Es fascinante cómo Lenore Dove desafía las suposiciones de Hamish sobre la inevitabilidad de la cosecha. Esa pregunta de si puede siquiera imaginar un mundo sin ella en su cumpleaños realmente te hace pensar en cómo las tradiciones opresivas pueden normalizarse. Absolutamente. La incapacidad de Hamish para concebir un futuro sin la cosecha ilustra el profundo impacto psicológico de la opresión. Se ha interiorizado como una parte inmutable de su existencia. La pregunta de Lenore Dove, entonces, se convierte en una semilla de duda, un primer paso para cuestionar el statu quo. Y en esas menciones al pasado de la familia Abernathy, a los rumores sobre la muerte del padre de Hamish en la mina. Ahí ya se siente un trasfondo de resistencia, ¿no? La idea de que no fue un simple accidente, sino quizás un acto de sabotaje o una represalia contra los alborotadores. Correcto. Estos fragmentos del pasado familiar sugieren que la rebelión no es algo nuevo en el Distrito 12. Ha habido intentos de resistencia y el Capitolio ha respondido con fuerza. La incertidumbre sobre la muerte del padre de Hamish crea una atmósfera de miedo y desconfianza hacia la autoridad, alimentando un resentimiento latente.
Así que con este telón de fondo de dificultades, lazos comunitarios, tensiones políticas y estos atisbos de desafío, llegamos a un punto central: la sombra de la cosecha. Para Haymitch, cumplir 16 años no es una celebración cualquiera, ¿verdad? No. Marca su entrada en la lista de posibles tributos para los Juegos del Hambre. Es un hito que, en lugar de alegría, trae consigo la amenaza de ser seleccionado para una competición brutal. Y aquí volvemos a ver la perspectiva de Lenore Dove, que incluso cuestiona la razón de ser de la propia cosecha. Es notable cómo Lenore, con su cuestionamiento fundamental, desafía la resignación que parece dominar a Haymitch. Ese diálogo sobre la salida del sol y la posibilidad de imaginar un mundo sin la cosecha resalta la fuerza de sus convicciones y el potencial del pensamiento crítico, incluso en un entorno tan opresivo. Exacto. La conversación entre ellos subraya una diferencia crucial en cómo afrontan su realidad. Mientras Haymitch parece haber aceptado la cosecha como un hecho inevitable, Lenore se niega a hacerlo. Su escepticismo plantea una pregunta importante: ¿hasta qué punto la aceptación de la opresión contribuye a su perpetuación? Hablando de cosas que adquieren un significado especial en este contexto de escasez y peligro, está Hattie, que regala a Haymitch ese licor blanco. No es solo alcohol, ¿verdad? No, en absoluto. En la economía del Distrito 12, donde los recursos son limitados, algo como el licor blanco puede tener valor de intercambio. Haymitch piensa en la posibilidad de venderlo o utilizarlo para conseguir algo que necesite. Es un ejemplo de cómo la necesidad obliga a la gente a encontrar utilidad en lo que tiene, incluso en un simple regalo. Sí. Y luego está el regalo de Lenore Dove, ese pedernal ingeniosamente escondido dentro de un objeto decorativo. Me encantó esa inscripción. Bonito con un propósito. Nos dice mucho de su carácter, ¿no? Sin duda. El regalo de Lenore no es solo estético. Tiene una función práctica esencial: encender fuego. En un mundo donde la supervivencia a menudo depende de tener acceso a recursos básicos, un pedernal es inestimable. El contraste con el viejo y feo pedernal de la familia subraya la previsión y la inteligencia de Lenore. Piensa en la utilidad incluso al elegir un regalo. Pasemos ahora a esos primeros encuentros que parecen presagiar algo más. El encuentro de Haymitch con Burdock y los sinsajos, esa escena en la que los sinsajos, que son conocidos por imitar cantos, de repente parecen cantar específicamente para él. Es un detalle muy peculiar. Sí, esa interacción con los sinsajos introduce un elemento inusual. Estas aves, creadas por el Capitolio pero que ahora viven en libertad, parecen tener una conexión inusual con Haymitch. Esto podría interpretarse como un presagio, una señal de que él también podría ser alguien que desafía las normas y las expectativas del Capitolio. Y la interrupción de la chica del árbol, exigiendo saber quién está imitando a sus pájaros, añade un toque de misterio y nos muestra que el Distrito 12 está lleno de personajes, con sus propias historias y peculiaridades. Exacto. Ese breve encuentro nos recuerda que el mundo que estamos explorando es más amplio de lo que inicialmente vemos a través de los ojos de Haymitch. Hay otros individuos, como esta chica, que también tienen una relación con la naturaleza y que reaccionan ante lo inusual. Sí. Y luego está esa fugaz mención de Plutarch y Drusilla durante ese evento caótico. Los cerdos del distrito, la cámara enfocando a la chica, el ángulo de Sin Peacekeeper No Peace. Aunque breve, nos da una idea de la omnipresencia del Capitolio y sus tácticas de manipulación incluso fuera de los propios juegos. Precisamente. La presencia de figuras como Plutarch y Drusilla, aunque sea en un momento de caos local, subraya que el Capitolio está constantemente vigilando y buscando oportunidades para imponer su control narrativo. La frase Sin Peacekeeper No Peace resume la ideología que pretenden inculcar, que su autoridad es necesaria para evitar el desorden. Sí, sí. Y luego, por supuesto, llegamos a la inminente partida. La selección de Wyatt Kallo como primer tributo masculino. Ese es el momento en que la amenaza de la cosecha se hace real para Haymitch, para todos los del distrito. Sí, la selección de Wyatt marca el inicio de un acontecimiento traumático. A partir de ahí, se desencadena una serie de reacciones que ilustran el miedo y la desesperación de la comunidad. Los Peacekeepers impidiendo las despedidas inmediatas, la pérdida del dinero del señor Donner, el miedo palpable de Luella. Todos estos detalles pintan un panorama sombrío de las consecuencias de la cosecha. Y luego está ese momento especialmente escalofriante en el que Plutarch le ofrece a la madre de Haymitch un minuto con él a cambio de una toma de reacción utilizable, es decir, la frialdad del Capitolio instrumentalizando el dolor de los demás para su propaganda. Sí, la cara pálida de Ma, los labios temblorosos de Sid, el grito de Haymitch, es una escena muy poderosa. Ese intercambio revela la crueldad calculada del Capitolio. No solo arrebatan a los jóvenes de sus familias, sino que también explotan el dolor de los que se quedan para sus propios fines propagandísticos. La oferta de Plutarch es un ejemplo brutal de cómo se pierde la humanidad en la búsqueda de una narrativa favorable al poder. Y luego está la desgarradora despedida de Haymitch y su familia. Regalar sus escasas posesiones, sus palabras de aliento a Sid como hombre de la casa, el último abrazo con su madre. Cada pequeño gesto está cargado de una tristeza y una finalidad abrumadoras.
Esos momentos finales son cruciales para comprender los lazos que unen a Haymitch con su familia y su comunidad. Sus actos de entrega, sus palabras de responsabilidad hacia su hermano menor, todo refleja una madurez forzada por las circunstancias. Son lazos que se tensan al máximo ante la inminente separación. Sí, y luego, por supuesto, su forzosa partida. La mano de Drusilla en su rostro, la amenaza velada a Lenore Dove, la descarga eléctrica, su última visión de sus botas rebotando en el edificio de justicia. Y finalmente, el encierro en el tren, la ventana enrejada, el vagón de carbón. Una poderosa metáfora visual de su pérdida de libertad y su incierto futuro. Esa secuencia final de su marcha está cargada de violencia y deshumanización. La forma en que es tratado, la amenaza a un ser querido, el encierro en un espacio oscuro y restrictivo. Todo ello contribuye a transmitir la brutalidad del sistema y la sensación de que Haymitch se adentra en un camino muy oscuro. Al reflexionar sobre estos primeros atisbos del mundo de Haymitch, vemos una sociedad definida por una profunda desigualdad, la amenaza siempre presente del Capitolio y la resistencia que se encuentra en las conexiones personales y los pequeños actos de desafío. La importancia del ingenio, el peso de la historia y el cuestionamiento de los sistemas opresivos ya son evidentes. Así es. Y si volvemos al regalo de Lenore Dove, el pedernal, vemos que es algo más que una simple herramienta de supervivencia. Es un símbolo de ingenio, de la capacidad de crear algo esencial a partir de lo ordinario. En un mundo en el que el Capitolio ejerce un control casi total, la capacidad de crear fuego, de crear luz, representa una chispa de independencia y un potencial para la resistencia. Eso nos lleva a una última reflexión para ti, nuestro oyente. Teniendo en cuenta todo lo que hemos explorado hoy, ¿qué otras fortalezas ocultas crees que podrían residir en la gente aparentemente oprimida del Distrito 12? Solo hemos arañado la superficie de este complejo mundo. Te animamos a que profundices en tus fuentes y consideres cómo estas experiencias iniciales dan forma a los personajes y a los acontecimientos que se desarrollarán. ¿Qué preguntas te planteas sobre el control del Capitolio? ¿Qué predicciones puedes hacer sobre el viaje de Haymitch?